Pues hola, hola amigos y bienvenidos a otro capítulo de La Banqueta Virtual. Esta noche, como todos o casi todos los jueves, pues tenemos jueves de ciencia. Y esta noche no nos acompaña Vane, a quien le mandamos un abrazo y deseos de pronta recuperación. Está un poquito enfermita nuestra querida Vane. Pero hoy estoy acompañado por Henry Cabrera, nuestro estimadísimo divulgador de ciencia. ¿Cómo estamos, Henry? Muy buena noche, Kevin. Mucho gusto. Aquí muy bien. Ya regresando nuevamente a banqueta por problemas técnicos y de salud que siempre nos aquejan. Pues ya volvemos. Un saludo a Vane, a todas las personas que nos escuchan por las diferentes plataformas de banqueta virtual. Y un cordial saludo a nuestro amigo Eder también, que tiene problemas técnicos. Igual Colombia están pasando torrenciales lluvias y ha tenido bastantes complicaciones. Esperemos que se encuentre bien y tenerlo pronto por acá en banqueta virtual. Excelente, así que también saludos a Eder. Pues hoy tenemos un tema muy interesante. Tenemos el tema de la realidad contra Hollywood. Todos hemos visto películas de ciencia ficción. em, Películas de ciencia ficción. Y pues esta noche vamos a platicar con Henry sobre las pelis y aquellos errores científicos, pero no errores como de, es que antes agarró el teléfono con la mano izquierda y luego con la mano derecha. No, son errores donde definitivamente eso no podría pasar ni de cerca en una situación real y que son demasiado obvios. Así que cuéntenos qué películas creen ustedes de las que vamos a hablar esta noche. Nos pueden dejar en el chat y con gusto las leemos. Pero cuéntanos, Henry, ¿con qué peli arrancamos esta noche? Bueno, hay mucho que de dónde elegir, pero tomamos en cuenta unas cuantas películas y creo que vamos a iniciar con una película que se llama El día después de mañana. No sé si las personas que nos están viendo la han visto, pero una película bastante exitosa, con bastantes errores científicos. Aborda una problemática que es el cambio climático, pero lastimosamente incluye muchos errores, abusan mucho de lo que es los créditos y terminan cayendo en bastantes errores científicos. Eh, Bastantes. El primer error que ellos caen es el cambio súbito. Todos sabemos que, bueno, solo los negacionistas, ¿va? De que hay un cambio climático, se está dando un calentamiento global y a raíz del calentamiento global por las emisiones de CO2 se están dando ciertos cambios de temperatura como el deshielo de la Antártida, el Ártico y los cambios que se están dando extremos en algunos ambientes como la desertificación. Pero estos cambios son a largo plazo. Por ejemplo, la humanidad lleva aproximadamente 150 años emitiendo gases de efecto invernadero y los cambios han ido dándose, pero lentamente, y se seguirán dando lentamente. Pero un error que comete esta película es de que los cambios son súbitos, bruscos. El clima cambia inesperadamente y el clima global no es así. Los cambios sí pueden darse bruscamente a veces, pero en pequeñas regiones. Pero en grandes regiones no se van a dar esos cambios súbitos de temperatura como los demuestran en la película. Otro gran error que cometen ellos es la congelación súbita de la atmósfera. Cuando están las personas, por ejemplo, quemando libros y para no congelarse, esos cambios que va bajando la temperatura, exactamente esa escena es inverosímil. No se pueden dar esos cambios bruscos en la atmósfera, no se van a dar en ningún momento. Sí, las temperaturas pueden descender, pero no a ese ritmo descienden. Tiene que haber, por ejemplo, un intercambio, por ejemplo, en el espacio, sí se pueden dar eso, pero porque no hay una atmósfera. Y, por ejemplo, cuando el sol está alumbrando, entonces sí, las temperaturas pueden subir muchísimo, 150, 200 grados Celsius. Pero, y cuando el sol no está dando, pues la temperatura puede caer a menos 200, menos 150, pero porque no hay una atmósfera. Pero en este caso tenemos una atmósfera, tenemos objetos que terminan emitiendo o absorbiendo lo que es la temperatura y eso evita que se den esos cambios bruscos.
Es Totalmente. Aquí miramos en la peli, pues la escena de la que hablaba Henry, donde se ve el asunto de los cambios bruscos de temperatura, ¿no? De que, perdón, de que vemos cómo los persigue el frío. Y a mí algo que exactamente. me da bastante risa, Henry, es que al final, si miramos por acá, cuando ya están entrando, o sea, el frío cubre todo, todas las paredes, atraviesa de todo. Y acá me da risa porque cierran la puerta de la biblioteca y de repente ese frío mortal que atacaba es como que ya no, porque el guión lo dice. O sea, es el rollo así como que te quieren dar a entender que es por el fuego y todo, pero es el asunto de, o sea, es que es tan gracioso porque la llama no es muy grande. Entonces es Sí, como que me estás hablando de un frío que congela personas, o sea, vemos cómo es que congela, o sea, detiene la bandera cuando está girando, cuando se está meciendo en el viento, y de repente, no, una llamita pequeñita es capaz de detenerla. Creo que por acá está la escena de la bandera. Perdonen que esté tan... me encanta, o sea, es tan absurdo. sí, exactamente. Imagínate, veamos por ejemplo una nevera, un refrigerador o un termo. El termo Ajá, evita que se dé el intercambio de energía, por ejemplo, que entre lo que es el calor o el frío, se dé ese intercambio termodinámico, ¿no? La segunda ley de termodinámica. Ahora, imagínate, tenés objetos de concreto, tenés un montón de objetos que hay, y el frío inmediatamente pasa y termina dándose ese intercambio, pero inmediatamente violando la segunda ley de la termodinámica, pero brutalmente, porque o sea, no se le encuentra ni pies ni cabeza a esa escena, por ejemplo, donde va congelándose todo inmediatamente. Es que esos cambios no se dan no se pueden dar en la atmósfera. O sea, es inverosímil. es exacto. Otro error que cometen ellos es el cambio de la corriente. En la trama de la película, parte de la corriente del norte, la del Golfo y todo, se detiene. Muchos estudios que han salido, papers que han salido, estiman de que los cambios de salinidad, a razón de que se derriten los casquetes polares, se emite más agua dulce, cambia la densidad, la salinidad, se va a ver afectada, por ejemplo, la corriente del Golfo. Por ejemplo, Ujú, Europa tiene la parte norte de Europa, Inglaterra, la parte de ese paralelo que está más o menos a la latitud que Canadá. ujú. Lo que es Inglaterra goza de una mejor temperatura que Canadá. Canadá los inviernos son más duros por el hecho de que la corriente del Golfo pasa por ahí, las aguas tienden a ser más cálidas y la temperatura es más benigna. Ahora, la trama de ellos es de que la corriente se detiene inmediatamente y los cambios se precipitan y empiezan a darse inmediatamente y no sucede así en la Tierra. Es, los cambios son progresivos, lentos pero progresivos. Sí los podemos a veces notar nosotros en una generación, esos cambios que se van dando, con la famosa, por ejemplo, analogía de la rana hervida. ¿Va? Metes una Ujú. rana, tienes una olla, ¿va? Metes una rana al agua hirviendo, va a intentar saltar. Si le sube lentamente la temperatura, es muy difícil que se dé cuenta. Pero como nosotros tenemos mediciones, tenemos estadísticas y todo, vamos viendo cómo han ido cambiando, pero esos cambios son lentos. Por ejemplo, la temperatura ha aumentado aproximadamente 1,5 grados más o menos las temperaturas a nivel global. Eso es un promedio, por ejemplo. Pero ellos presuponen de que en cuestión de semanas o meses, o a veces años, se van a ver esos cambios y se va a dar una era de hielo, por ejemplo, que eso es algo imposible que se dé. Y los humanos contribuimos bastante a esos cambios en el planeta. Por ejemplo, cuando se dio lo que es el calentamiento que salimos de lo que es de la era de hielo, hace unos 20.000 años más o menos, que era la era de hielo, esos cambios no sucedieron de la noche a la mañana. Estamos en ese periodo, estamos en un periodo interglacial ahorita, por ejemplo, y salimos de ese periodo de era glacial y pasamos
a esta era que es el clima más templadito. Pero esos cambios no se dieron en cuestión de un siglo o 10 años, se dieron en cuestión de miles de años que se fue dando el cambio lentamente. Incluso los fósiles se pueden ir viendo que los fósiles, pues, los seres que están muy adaptados al frío, cómo van retrocediendo los seres que habían, los animales que habían antes, y no se extinguen inmediatamente ellos también, porque el clima poco a poco fue cambiando, no es algo abrupto, y eso es lo que es el error, el mayor error que comete la película. Los cambios son muy, pero muy acelerados, para ponerle trama a la película. Ajá. Otro error que tienen ellos es los tsunamis en Nueva York. Hay inmensos tsunamis que entran en Nueva York. A raíz de los cambios de temperatura, las tormentas gigantes que hay y todo. Pero el único modo que se conoce que se formen tsunamis gigantescos como esos son los marimotos, que son los que generan eso. De ahí las tormentas no pueden generar. Sí, las tormentas generan marejadas y tormentas gigantes, entra bastante el océano, pero no a esa magnitud que entran en la película. Lo exageran, lo sobredimensionan demasiado. Es esa famosa escena, ¿no? Exactamente, esa famosa escena. Eso sí podría suceder, pero con un marimoto. Incluso vemos, si notamos, en 2001 fue que sucedió el de lo que es el Pacífico, ¿va? Ese en Indonesia, fue en el 2011. No. 2008. 2005 creo que fue. Algo por eso, pero fue a principios de este siglo. Ajá. Eso fue un marimoto gigantesco, pero es que fue un gran terremoto, un submarino que sucedió, pero ni con ese gran terremoto llegó a entrar a esa altura el océano. O sea, causó muchas muertes y todo, pero la mayor parte de las muertes de las personas no mueren tanto porque sean completamente rebasadas como en esa escena, sino porque lo que es los marimotos cuando entra al océano jala objetos, rocas, madera y todo, y las personas mueren ahí cuando son arrastradas por ese torrente de agua. Y en esa escena ellos muestran que una tormenta causa eso y ni siquiera los marimotos han causado eso. Sí hay registros de marimotos que han tenido esa altura, pero son a nivel focalizado. Por ejemplo, en Japón hay mediciones de algunos que han entrado, porque es un lugar bastante sísmico y han entrado bastante grande. Incluso vimos el de desastre Fukushima, que fue, ese sí fue, creo que fue en 2011, ¿va? Ese creo que fue, exacto. Ese creo que fue. O sea, Henry, que en este caso, aquí el error, solo para quedar claro, es el asunto de que este tipo de olas solo las puede provocar un terremoto. O sea, no es no una tormenta. Sí, exactamente. Un terremoto. Y hay registros de que, por ejemplo, en la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años, el meteorito que chocó en México causó marimotos de esas envergaduras, pero es localizado. Exacto. Y había una razón, ¿verdad? O sea, cayó algo muy grande del cielo. Sí, más o menos 10 kilómetros, como el Monte Everest que ha caído. O sea, entonces sí es algo localizado, pero no es que... Incluso hay registros de que parte de del impacto, los objetos que volaron, regresaron a la atmósfera del impacto, la velocidad. Se han encontrado registros que cayeron, por ejemplo, en Dakota del Sur, en Estados Unidos, hasta esa parte cayeron. Y como, por ejemplo, Dakota del Sur, por ejemplo, en ese tiempo tenía como un pequeño mar interior. Incluso los marimotos, el agua logró entrar hasta esa región. Entonces sí fue catastrófico, pero es que ahí sí hay una forma como explicarlo, pero en esa forma una tormenta no puede explicarlo. Y eso nos lleva al otro error de la película. Las escalas de las tormentas. O sea, si nos damos cuenta casi en la parte final donde está terminando la película, la tormenta cubre como un cuarto, la mitad del planeta. La mitad del planeta. O sea, es imposible que una tormenta pueda llegar a escalar esas dimensiones. Para que una tormenta tenga ese tamaño, tendría el planeta que ser mucho más grande. Por ejemplo, Júpiter tiene una planeta, la Gran Mancha Roja, que tiene más o menos, se está reduciendo, pero tiene aproximadamente 2-3 veces más grande que la Tierra.
pero las dimensiones del planeta es muchísimo más grande que la Tierra. Entonces Exacto. no puede llegar a tener tormentas tan gigantescas en la Tierra y de esas características. Y ese es otro error que cometen ellos. Y un último error que cometen es sobrevivir a temperaturas extremas. Las personas sobreviven porque la temperatura cae a menos 50, menos 100, o sea, con trajes que no son especiales para eso, porque sí, o sea, por ejemplo, en la Antártida las temperaturas caen muy, pero muy por debajo del cero, pero la gente ahí está bien abrigada. Tiene que tener ropa especial para eso, pero hay escenas donde las personas sobreviven a temperaturas que son muchísimas más bajas de Una las que se han bufanda. registrado. Exactamente, y eso, las quemaduras por frío serían bastante graves en ese caso, solo una exposición mínima, y ahora una exposición prolongada causaría la muerte por hipotermia. Exacto, yo he experimentado fríos fuertecitos. Lo más frío ha sido una temperatura de menos 27 grados centígrados, pero fue así de, como dices, o sea, yo así de solo salí al carro y me volví a meter. O sea, y estaba bien abrigado. O sea, tenía mi suéter, mi abrigo, bufanda, guantes, y estaba, o sea, y fueron segundos, Henry. O sea, no te digo así como que, fíjate que me puse ahí a hacer un muñeco de nieve a esa temperatura. Fueron segundos y yo en el carro así como que empieza a funcionar, condenada calefacción, empieza a funcionar. Y en esto, o sea, hasta corren yo. No, o sea, así como que... Y a mí lo que me da risa de la peli es que, o sea, hay dos cosas que me dieron risa cuando vi la peli. Una que no tiene nada que ver con ciencia, pero la escena cuando los gringos empiezan a invadir México por la frontera, eso fue muy gracioso. Honestamente, eso estuvo Para que chistoso. sientan lo que sentimos nosotros los latinos. Exacto, exacto. Así, con que así se siente, ¿no? Esa Primera parte, vez, dijo el del meme de aquella, cuando se lo van a ahorcar a aquel. primera vez. Em, Esa y cuando te tienen, o sea, es el asunto de que te muestran esta escena, la que vimos hace unos momentos, donde el frío va congelando todo Manhattan y los está persiguiendo y de repente con una fogata de menos de, ¿qué? De 1 metro, dice no, siempre no, ¿va? Pero el asunto es de que vienen y te venden el asunto de que, ok, esa fue como que la gran toma. Y eso, pero bueno, ¿y ahora quiénes van a ser los malos, no? Y se tienen que sacar a los lobos, de que los lobos empiezan a perseguirlos. Y así de, muchas sí tienen que recurrir a animales, o sea, para que hayan villanos, denle un repaso a su guioncito, o sea, podría ser mejor. Eh, la peli es entretenida, yo creo que es una buena forma de desperdiciar 1 hora y media, hay mejores formas, definitivamente. Sí, sí, definitivamente. Pero se deja ver, se deja ver. Yo creo que como película tonta, palomitera, es una de si no haya nada más en el cable y si no tiene opción de ver otra cosa, pues véala. Pero piense todo lo que dice Henry, de que todo lo que usted está mirando no se asuste, eso no va a pasar, al menos no durante el tiempo en el que usted esté vivo. O sea, a no ser que usted tenga el secreto de la inmortalidad y vaya a durar eones, ahí sí preocúpese. Pero si es un mortal común y silvestre, no tenga pena. Exactamente. Bueno, habiendo hecho una crítica a esta película, pasamos a la siguiente, un clásico, Armagedón. Armagedón. Esa es la escena así como que ¿no sería más fácil que entrenáramos? Por cierto, te cuento, Henry, antes de entrar a Armagedón ya como tal. En el comentario, en el DVD, está Ben Affleck. Y Ben Affleck dice que él le dijo a Michael Bay, el director de la peli, él le dijo, oye, mira, no estaría como que más fácil o no tendría más sentido que los mineros entrenaran a los astronautas y no al revés. Y Michael Bay le contestó, cierra la maldita boca. Así de cállate, no tiene sentido, pero si lo dices, lo arruinas.
algo bastante gracioso, pero vamos a ver aquí unas escenitas de Armagedón. Ya tenemos ahí Armagedón, Henry, adelante. Sí, así es. Bueno, la trama de esta película, en resumen, viene un inmenso asteroide hacia la Tierra. Los humanos, con toda su cantidad de telescopios, tanto los profesionales como los aficionados que hay, no pudimos darnos cuenta a tiempo que venía ese inmenso, pero inmenso asteroide hacia la Tierra, y los humanos tienen que hacer algo, ¿eh? Y Henry, tienen que buscar personas que... Ajá. Solo agregaría que en la película dicen que el cometa o el asteroide tiene el tamaño de Texas. Tiene el tamaño de Texas. Y vemos que está bastante cerca. Yo no soy astrónomo, ni siquiera un astrónomo amateur, pero para que tomen eso en consideración, Texas es aproximadamente 10 veces el tamaño de nuestro país, de Guatemala. Sí, tiene más de 1 millón de kilómetros, más unos de metros 1 millón. más, unos metros menos. El asunto es que yo me quedo, ok, algo de ese tamaño tendría que ser visible al ojo desnudo. O sea, quita lo de los telescopios. O sea, algo tan inmenso como Texas y que no haga ni un solo brillo. Bueno, Henry, ya nos explicarás si eso tiene alguna lógica, aunque yo me aventuro a decir que no. Exactamente, por ahí van los tiros. Tenemos un inmenso cometa asteroide, diagonal asteroide, que viene hacia la Tierra. Tenemos una cantidad, bastantes telescopios que están observando constantemente. La mayoría de científicos tienen bien trazado incluso las trayectorias de los asteroides y de los cometas que, que entran al sistema solar. Por ejemplo, uno de los que más peligro representa para la Tierra es el famoso dios egipcio, que el gusano que se comía siempre al sol. ¿Cómo es que se me fue el nombre? Dios egipcio que se comía al sol. Ese sí te lo debo. Espérame, solo ahorita te digo. Bueno, ahí vamos a acordar el nombre. Tenemos trazados todos los cometas y los asteroides grandes de órbitas regulares, están bien trazados su trayectoria, se saben dónde están, y a mayor tamaño tienen, más luz reflejan los objetos y más fácil es detectarlos. El problema son los pequeños. Siempre se ha dicho que los pequeños son los problemas, de los que tienen un tamaño, por ejemplo, de un carro. Los que son mucho más pequeños terminan desintegrándose en la atmósfera nos protege, terminan desintegrándose, son las famosas estrellas fugaces que terminamos viendo. Los que tienen cierto tamaño, entonces, que van relativos, estamos hablando del tamaño de un auto o un poquito más grande, son los que representan un peligro real actualmente para nosotros. ¿Por qué? Porque esos no se desintegran en la atmósfera, son difíciles de observar, son muchos los que hay en el sistema solar, y esos son los que sobreviven a la atmósfera y podrían causar un desastre de magnitud local. Por ejemplo, tenemos el caso del que impactó reventó el bólido que se vio en Rusia. Mi ruso es de lo más pésimo. Chelyabinsk es algo así se llama la ciudad. Henry, ¿eso fue lo de Tunguska o fue aquella de donde sí se grabó? El que se grabó, el de Tunguska, era mucho más grande. Ese sí causó un desastre en Siberia bastante. Fueron muy pocas personas que murieron en Siberia porque ahí está bastante deshabitado, y en ese tiempo, hace más de 100 años, está más deshabitado. Ahora el de Chelyabinsk, ese sí fue hace menos de 10 años. Me acuerdo. Ajá, y solo causó lesiones y todo porque reventó en el aire, pero sí, sí, es una inflación bastante fuerte, y no era muy grande el objeto, o sea, tomémoslo como base el tamaño de un auto más o menos. Ahora, los objetos que son gigantescos en el espacio están todos trazados, todos se saben sus trayectorias y todo, e incluso objetos que entran, que son bastante grandes o regulares, se pueden observar. Por ejemplo, ya se han trazado dos que han entrado al sistema solar, que se cree que son fuera, que vienen del sistema solar, porque todos los que están acá están bajo la influencia de órbita del Sol.
pero ya se han trazado 2, por lo menos, que vienen fuera del sistema solar que se han rastreado. Por ejemplo, tenemos al Borisov y tenemos otro que entró, Oumuamua, que es un idioma, es en hawaiano, que es como viajero más o menos. Esos son, por la velocidad que traen, se sabe que no están en el sistema solar porque hubieran escapado de la órbita pues, hace tiempo, ¿va? Entonces la órbita, la velocidad que traen, se sabe que son de fuera. Entonces, volvamos al tema. Un objeto gigantesco como ese que sale en la película Armagedón no lo podríamos percibir mucho antes de lo que lo toman en la película. O sea, simplemente no se nos pasaría por alto. Eso es como tener un elefante en la habitación y no darnos cuenta que hay un elefante en la habitación. O sea, nos daríamos cuenta. Los pequeños son el peligro por ahora. Ajá. Entonces, el primer gran error que tenemos en la película es la explosión quieren explotar el asteroide con un arma nuclear. Pues la trama parece muy bien, sí, es para tomarse la licencia artística, es muy bueno, lo vamos a estallar y todo. Ahora, primeramente, los asteroides o los cometas tienen diferentes composiciones. Por ejemplo, los asteroides hay de condrita carbonácea, hay metálicos, entonces hay de diferentes densidades. Si es un cometa, ni siquiera es de material duro, es de hielo seco, agua y otros materiales orgánicos que trae, que básicamente es muy, muy suave. Entonces, ni siquiera tendríamos que saber, por ejemplo, qué hacen en las perforaciones petroleras, por ejemplo. Exploran con tecnología, se explora para ver qué tipo de material es, la dureza y todo. Un asteroide solo más o menos podemos estimar su densidad, pero no sabemos exactamente qué está compuesto, cómo está compuesto, si es homogéneo o no. Entonces, teníamos que saber todo eso para estimar la carga que se podría poner en un objeto como esos, que es imposible saberlo hasta no estar ahí. Hay unos que solo están agregados unidos por gravitación nomás, ni siquiera son objetos densos, si uno se parara se hundiría en ellos básicamente. Es como un lodo, son básicamente como lodo. No se sabe absolutamente nada de eso, entonces es una tontería. Pero vamos a suponer que sí lo sabemos. Ajá. Un objeto sabemos la carga que le vamos a poner y lo estallamos. ¿Qué es lo que pasa si estallas un objeto de esos? Lo fraccionas en miles y miles de objetos. Entonces, incluso las convenciones de Ginebra prohíben las bombas de racimo. ¿Por qué? Porque las bombas de racimo causan un gran daño. Y básicamente crearíamos una bomba de racimo, pero de grandes dimensiones, porque imagínate el objeto de más de 1 millón de kilómetros cúbicos, porque no son cuadrados, cúbicos, más de 1 millón de kilómetros cúbicos, que es como el tamaño de Texas, partiéndolo en miles de fracciones que tendrían el tamaño de varios kilómetros cuadrados. Básicamente es un suicidio, sí. Es así como es algo inverosímil. Porque eso no sabemos ni siquiera para dónde se van a dirigir. Eso te iba a decir, es así como que, me imagino ahí sería la venganza el día después de mañana. ¿Y dónde va a caer tanta piedra desde el espacio? En México. Bueno, así como, ahí arreglamos uno de los problemas de la migración. Cabal. Pero sí, ese es uno de los grandes. Por ejemplo, hay un proyecto que salió hace años, Eder es el que es más ducho en esos temas de lo que es del espacio, se llama Proyecto DART, se estrelló contra un sistema, se podría decir que eran de asteroides dimorfos. Se llamaba el sistema, que se estrelló lo que es una sonda. Querían probar a ver qué tan factible es poder desviar un objeto, porque sí se toma muy en serio eso, porque sabemos que por lo menos una extinción masiva en la Tierra fue fruto de la colisión de un meteorito o asteroide, un cometa. Entonces, sí se quiere tomar bastante en serio esa cuestión, pero
apenas estamos en pañales en eso. Se logró desviar bastante la trayectoria de ese, porque imaginemos que ese es como un pequeño sistema solar, como una luna y una tierra, solo que son muy pequeños, uno orbita alrededor del otro, y se sabía el tiempo que tardaba en orbitar la pequeña luna al asteroide, y se colisionó una sonda ahí y se logró desviar, se redujo el tiempo de rotación, entonces pudimos medir cuánto efectivo fue. ¿Por qué? Porque esa sería una forma efectiva a la hora de que viniera, por ejemplo, un objeto, poder desviarlo, pero con antelación. Un pequeño cambio que se le haga a la trayectoria a ese objeto en larga distancia termina cambiando completamente el curso de ese objeto y ya no podría impactar la Tierra. Ese sería un modo bastante efectivo, que es con energía cinética que se haría, porque en el espacio los objetos viajan, no hay rozamiento, viajan a varios kilómetros por segundo. Un objeto que tiene un par de toneladas viajando supongamos, a 7 kilómetros por segundo, por ejemplo, esa velocidad cinética que lleva es inmensa. Y tal vez el objeto lo podría mover muy mínimamente, pero a la larga ese pequeño desvío termina evitando que sea una colisión en la Tierra, por ejemplo. Y como esos objetos también traen una gran velocidad, aunque sean muy pequeños, como por ejemplo el de un auto o el del tamaño de un auto, a la velocidad que entran en la Tierra, pueden causar un gran destrozo en una ciudad o en un pueblo. Es que no es solamente el tamaño, ¿verdad, Henry? O sea, perdón, no es solamente la velocidad, sino que también hay que considerar el tamaño. O Sí, sea, exactamente. yo creo que un objeto celestial del tamaño de Texas chocara con la Tierra, o sea, hablaríamos de una extinción aún peor que la de los dinosaurios, ¿no? Mucho peor, porque recordá, mira, pues, se estima que Chicxulub, el que colisionó en México hace 66 millones de años, tenía más o menos el volumen que tiene el Monte Everest, hablemos de entre 10 12 kilómetros cúbicos. Ese volumen tenía, y lo que Ajá. causó, se extinguió casi 3/4 partes de la vida, se terminó extinguiendo ahí, y Ajá. causó daños que tardaron varios millones de años en que empezara otra vez a darse las condiciones que estaban antes, ¿va? Ahora, imagínate, esos son 12 kilómetros más o menos. Ahora, un objeto del tamaño de De Texas Texas. ajá, porque, mira, por ejemplo, se estima que la Luna, por ejemplo, la Luna, la hipótesis más aceptada es de que la Luna surgió por una colisión de un planeta que se conocía como Tea. Ese planeta más o menos tenía las dimensiones de Marte. Estamos hablando como un cuarto más o menos de la Tierra, ¿va? Ajá. Más o menos las dimensiones de Marte tenía. Ese planeta colisionó con la Tierra, la prototierra en ese tiempo, y esa colisión le arrancó una gran parte de la capa de la corteza terrestre, se fusionaron los dos y terminaron y terminó formándose la Luna con lo que se le ha expedido al espacio. Ajá, entonces más o menos no tiene el que representa en esa película no tiene las dimensiones que Marte, pero más o menos te tomas una aproximación que terminaría fundiéndose la Tierra completamente y extinguiendo, si no es que toda la vida, casi toda, solo la bacteriana, porque es que las temperaturas que se alcanzarían serían de miles de grados. Ahí no se salvarían ni las cucarachas. No, hoy sí no, ahí sí no. Ahí sí no se salvarían. Así como de chale, chale. Sí, exactamente. Yo creo que puso un mensaje ahí, Vane. Sí, tenemos varios. Si querés, pues. Vale, vamos a ir con varios acá. Dice Vane, dice, hola chicos, en Alma, que el cuerpo ya no responde. Ahí ánimo, Vane, que te mejores pronto. Sí, Vane. Me pregunta aquí si estoy moteado. No, Vane, no estoy moteado. Qué tristeza. Vanessa Herrera, ¿verdad? Vane también escribe que colisionó porque los dinosaurios no tenían telescopios. Exactamente, por eso es que no les dio chance de hacer la película. Aquí tenemos un par de mensajitos ya que fueron al inicio del episodio. Marta nos dice ya atentas al tema de esta noche. Osvaldo dice los persigue el frío, jajajajajaja. Aquí dice Rebeca que odia esa peli.
y Vanessa le pregunta cuál y Rebeca contesta que Armagedón. Evelyn dice también de Armagedón, dice, ay, esa peli es entretenida, no tiene lógica y es mala, pero entretenida. No Name for Me dice, ese video del cometa cayendo a tierra fue famosísimo, totalmente. Y Simón Cuarón, Cuarón también, cuéntanos, ¿eres familiar de Marta y de Marina, Simón? Él dice, yo no he visto ese film, pero no creo que lo veas, se ve malo. Por la cantidad de tiempo, creo que también hablaba de Armagedón. Sí, cabal. Exactamente. Creo que hay otro abajo. A ver, dice, ahí tenemos otros comentarios que Luis Alfredo, no sé a qué se refiere, dice, dime quién te persigue y me dijiste que puede caminar tranquilo porque alguien te está siguiendo. Yo no entiendo a qué te refieras. Entonces, tal vez si nos puedes aclarar ahí a qué te refieres. Dice aquí, según tu diagnóstico, Carol sufre de emoción mental. No hemos hablado de ninguna Carol. Así de la que aparece en esa peli es Liv Tyler, que no se llama Carol. Entonces, pero sí, ¿algún otro error de Armagedón, Henry? Además Sí. de existir. Un montón. Yo creo que esa película la puedes ver y cada ratito se estarías como. ¿Hay un error? Sí, cabal. Insértese la escena de este actor, DiCaprio. DiCaprio, ajá. Exactamente. Otro error, viajar, las velocidades con que se viajan ahí son extraordinariamente rápidas. Se descubre el cometa / asteroide. No sé si es cometa o asteroide al final de todo. Se descubre y se viaja y dentro de la trama de la película, en un lapso ya están ellos en el cometa. Ya llegaron, ya están. Si nos damos cuenta, las misiones espaciales, por ejemplo, veamos una misión a Marte, sale la misión y esa misión a Marte no llega ni mañana, ni pasado, ni dentro de un mes. Tarda 6 meses, un año o incluso más. Entonces, eso es un error que cometen ellos porque, o sea, supuestamente entonces nuestra tecnología ha avanzado tanto que el viaje es muy, pero muy rápido y rápidamente llegamos a él. Y en lo que es en la exploración espacial y todo lo que es la tecnología que tenemos, no se puede llegar rápidamente a ningún objeto. Con solo el viaje que se hizo a la Luna, se tardó varios días. Y esa está básicamente a un pie de la Tierra. Y un objeto que está muy lejos está muteado. Te digo, y eso que la luna está básicamente a un pasito de la puerta. Exactamente. Entonces, salimos de la cuna y pusimos el pie y ahí está la luna. Y ese objeto no sabemos a qué distancia está, pero imaginemos que el objeto cuando van a interceptarlo está entre la órbita de Marte y la Luna. Tardarían meses. Pongámosle semanas para llegar. Y la película no muestra que lleven provisiones y todo para sobrevivir. Incluso creo que indican, es que cómo es el rollo, porque me da risa, porque es el asunto de que supuestamente tienen que utilizar la gravedad de la luna y van a llegar a la estación espacial rusa, que cosa muy rara, ¿va? La espacial rusa está toda hecha leña, ¿va? Es así como que, ay, me pregunto si un gringo hizo esta película, ¿no? Entonces, creo que en teoría, yo ya tiene rato que vi esa película, porque spoiler alert, la verdad es que no me gusta mucho. Yo creo que toda la peli toma lugar como o sea, desde que ellos salen de la Tierra, creo que pasan como 2-3 días, creo. O sea, que es un absurdo si el objeto asteroide / cometa, dijiste tú, está entre la Tierra y Marte, pues. Sí, exactamente, es demasiado. Los tiempos no calzan al final de todo, pero al final ellos se toman una licencia artística para poder dar la trama. Veamos, otro error que ellos cometen es lo que es la gravedad y las explosiones.
Si nos damos cuenta en la película, los astronautas que andan ahí caminan como que estuvieran en la Tierra, no hay gravedad supuestamente. Un objeto de ese tamaño, la gravedad sería muchísimo menos que la Tierra. Incluso un pequeño salto estarían expedidos y ya no lo retendría la gravedad del asteroide barra cometa. Y pues, incluso yo soportaría esa trama, pero lo que sí no soporto son las explosiones. Mire, nosotros a veces, o sea, vivimos en el planeta y estamos acostumbrados de ver lo que sucede en el planeta, tratamos a veces de extrapolarlo al espacio, pero no funciona así. Incluso muchas personas creen que el sol está ardiendo, es fuego lo que hay en el sol, pero el sol no está ardiendo. El sol el sol está compuesto de hidrógeno y helio en la mayor parte, y está en el cuarto estado de la materia que se conoce plasma, y el sol funciona por algo que se conoce como fusión nuclear, no por oxidación, por fuego no funciona el sol. Y lo mismo sucede en el espacio, no dentro de una nave, porque la nave sí tiene un ambiente con oxígeno, pero dentro del espacio no puede haber fuego porque no hay oxígeno. Entonces, pero si se dan cuenta en las escenas, se ven explosiones dentro por la misma gravedad que se está acercando a la Tierra ya, se está fracturando y salen explosiones y todo, y de fuego y todo, y eso no puede existir porque no hay oxígeno, no puede haber explosiones. Si incluso las naves que viajan en el espacio tienen que llevar para usarlo, llevan su propelente, su carga de combustible y oxígeno al mismo tiempo, porque no puede haber en el espacio, porque no hay oxígeno simplemente, y ese es un error garrafal que cometen ellos ahí. Obviamente le quieren poner lo siniestro de la trama de la película, porque, explosiones, o sea, qué miedo y todo, pero es que no puede, eso no puede haber, y ese es otro error que cometen. Y la perforación, el otro gran error es la perforación del asteroide barra cometa. Que eso es lo que vos me tocaste, esa escena, que la puedes contar, es que la es bien graciosa cuando la contás. O sea, de que es el asunto es que qué casaca, o sea, yo me imagino, o sea, no estoy demeritando el asunto de la gente que trabaja perforando cosas, mineros, pero yo creo que el asunto de ser astronauta debe ser un poquitito más complicado, ¿va? Entonces, como les digo, Ben Affleck le señaló esto a Michael Bay, y Michael Bay le dice, cierra la maldita boca, o sea, tú cállate y actúa. Sí, exactamente. A veces las personas no toman conciencia de que para ser astronauta, adicionalmente del estudio, la intelectualidad que hay que tener, es la capacidad física que deben tener las personas. Pasan unas pruebas tras otras y tienen que soportarlas. Pruebas de estrés, pruebas psicológicas, las pruebas físicas que se les ponen a las personas, donde son sometidas a fuerzas G extremas, fuerzas cualquier persona se terminaría desmayando, o ellos sobreviven, o sea, no sobreviven, se mantienen conscientes a eso, fuerzas de 5 o 6G que tienen que sobrevivir, que tienen que estar esas personas conscientes, plenamente conscientes ellos, en lo que normalmente las personas con 3G se terminan desmayando. No, solo para verlo, los juegos mecánicos donde las personas son a veces lanzadas, se terminan desmayando ahí, y los astronautas tienen que sobrevivir a muchísimo más que eso, sobrevivir y mantenerse conscientes, que es lo importante, ¿verdad? Y es más fácil que un astronauta aprendiera, si en dado caso fuera a perforar, que una persona que perfora termina, porque las personas tienen que mantener una salud impecable y todo. Por ejemplo, como estuvimos hablando en la carrera espacial, uno de los astronautas no fue a la Luna porque estuvo expuesto a sarampión. Entonces podía contagiar a la demás tripulación y para estar en cuarentena no fue a eso. Imagínate. Otro tenía un problema de corazón. Solo era un pequeño problema que se corregía con una pequeña cirugía. Hasta que se corrigió con la pequeña cirugía, pudo ir. Entonces, entonces nos damos cuenta que esas personas están, o sea, no es que esa es la élite de la élite, que
toman, por ejemplo, a veces cuando exigen que sean pilotos, por ejemplo, hayan tenido experiencia en aviación y todo, no toman a cualquier piloto, son la élite de los pilotos que toman, y esos tienen que pasar pruebas no solo físicas, sino psicológicas y de IQ también. Ajá. Y ese es un error que comete la película ahí, pero es para darle la trama, porque a veces qué Exacto. aburrido que los astronautas es los nerds, Ah, o sea, ¿cómo le vamos a sacar? No, tienen que ser personas que sean y yo ahí te diría, que sean facheros, o sea, es así como, ajá, exacto. o sea, ¿por qué? ¿Cuál es la explicación de por qué Bruce Willis es el que va al espacio y no el astronauta con años de preparación? Muy simple, Bruce Willis es el que está en el póster. Cabal. Es así, Y, ajá. ajá, no, dale, ajá. Ah, no, es que decía aquí, Vane dice que el dios Helio, no, porque Helio es griego, Vane, y Henry mencionaba al dios egipcio. Dice Sí, aquí, dice, Apophis se llama, ajá, es Apophis. Apophis. Ahí, Apophis es el asteroide más, que más peligro representa a la Tierra, pero, o sea, representa un peligro, pero, por ejemplo, tenemos hasta 2100 más o menos un 1% de probabilidad, por ejemplo. ah, O sea, lo que ellos miden probabilidades. Tenemos un 0,000 tanto de probabilidad que algo colisione con la Tierra. Y en ese tiempo que va a ser el acercamiento, que va a estar más cerca de la Tierra, hay una pequeñísima probabilidad, pero es hasta futuro. Y ese ajá, sí es grande, pero está monitoreado y se sabe cuándo. Como vuelvo a recalcar, el problema son los intermedios. pequeñitos, Ajá, los más esos, pequeños, digamos. sí, los pequeños entre comillas, que esos que van desde el tamaño de una casa al tamaño de un auto, que a veces son muy difíciles de ver. Entonces, si son muchos, entonces esos son los que representan un peligro inmediatamente. Porque que Mm, caigan en una ciudad, por ejemplo, o en un pueblo que tenga un poco de densidad de población, causarían un daño bastante terrible, ¿va? Ujú. ya me imagino las fotografías así como que, ¡ah, la muchacha! ¿Cómo quedó destruido el país? No, señor presidente, solo estamos volando sobre Villanueva. Voy a ir con otros Sí, comentarios aquí. Dice Evelyn que lo único bueno ahí es el guapo de Ben Affleck. Ok. sí, Dice, sí. y Edward Herrera dice, y la prima está enferma, Edward, está enferma. Dice, mucha, esa peli es buena, le piden mucho a una palomitera. No, no le estamos pidiendo mucho, solo estamos señalando los errores que cometen. Y Marta nos dice que Simón, el joven que comentó hace un rato, es su hijo, dice, le gusta la ciencia y pensé que no iba a verlos. Los Cuarón somos fans. ¡Hala! Gracias, Marta, gracias, gracias, gracias. Muchas Voy a ver. gracias. Y Vanessa dice, Henry, que ir al cine con Henry debe ser un dolor. Dice, No, error. no, no. No, nosotros disfrutamos del cine. Obviamente Exacto, sabemos que son licencias y todo. Ellos se toman sus totalmente, licencias y hay que disfrutar de las películas al final de todo. Pero totalmente. no está nada mal a veces recalcar los errores que se cometen a veces en las películas o Exactamente. cuando se intenta algo de hacer el arte, tratar de llevarlo mezclado con ciencia. ¿Verdad? Una cosa que yo he recalcado y siempre yo he criticado es el papel de la ciencia en las películas y en el cine. Ujú. Normalmente siempre el científico es malo, casi siempre. Vean todas las películas, el científico, el hombre de bata, el hombre aislado, el hombre maloso. Y si nos damos cuenta, la mayor parte de, bueno, toda la tecnología que tenemos viene de ingenieros y científicos que hicieron sus descubrimientos y de una u otra modo terminó llegando y permeando a la sociedad toda la tecnología que tenemos actualmente. Ujú. Casi ninguna tecnología que hay fue creada per se para causar daño, sino terminado a veces dándole ese doble uso. Yo siempre lo he dicho, el ejemplo sencillo es el cuchillo. Un cuchillo puede ser para cortar verdura, cortar O un martillo fruta, también. un martillo, pero en malas manos puede ser una arma letal. Entonces, si Exactamente. la pólvora, los chinos no la inventaron, al final le estaban buscando el elixir de la vida, eh, los, los, alquimistas chinos, y terminaron inventando la pólvora. La pólvora primeramente le dieron un uso para hacer juegos artificiales y todo. Alfred Nobel inventó el TNT
Pero él no lo inventó para crear un arma, sino lo que se imaginaba era destruir montañas, abrir carreteras y todo. Y parte de darse cuenta que su invento fue utilizado para masacrar a muchas personas en las guerras, que se inventó después un arma que causaba mucho daño, y esa conciencia, cargo de conciencia le terminó haciendo que él creara lo que es un fideicomiso que terminó creándose en el premio más famoso de ciencia, que es el Nobel, ¿va? El premio Nobel. Exactamente. Que para Murakami será el próximo año, Sí, Haruki. el próximo año va a ser. Próximo año. Curioso, yo justamente hoy terminé un libro de Murakami, pero bueno, espero que sí se le haga. Henry, ¿cuál es la siguiente peli? Mira que La siguiente tenemos es, una docena de películas, pero yo creo que el tiempo no nos va a alcanzar, así que tú decides. fíjate que solo nos va a dar tiempo para tocar otra, que es una película que se llama El Núcleo. Esa peli sí es mala, mucha. Aquí, ahorita en lo que Henry nos explica cuáles son los problemas con esa peli. Chucha, es que yo así miro a Hilary Swank, que por cierto tiene 2 Óscares esa mujer y 2 Óscares merecidos, y la veo en esa película así como que, mi cielo, mi gorda, ¿qué estás haciendo? O sea, tantísimo necesitabas una casita nueva. No, hombre, porfa. Bueno, cuéntanos, Henry, ¿cuáles Exactamente. son los problemas de esta Bueno, peli? en esta película la trama, el núcleo de la Tierra se detiene. No saben por qué. El núcleo se detiene y empieza a darse cambios bastante abruptos en la Tierra. Cambios que empiezan a afectar a los seres humanos y a la vida en sí. Y la única forma de poder volver a la normalidad es poner a girar nuevamente el núcleo de la Tierra. Como que fuera una pelota, imagínense poner a girar otra vez, y para que empiece la dinámica de lo que es el campo electromagnético que tiene la Tierra. Y termina cayendo en el mismo error que cometen en el día después de mañana. Los cambios se dan tan abruptamente que es imposible que suceda. Ahora, aquí el primer error que ellos cometen es detener el núcleo de la Tierra. De primero no se ve en la película, spoiler, no se ve en la película, pero resulta que los seres humanos han estado perforando y por medio de una máquina que emite pulsos, logran detener el núcleo de la Tierra. Eso es imposible. Uno, el núcleo es gigantesco. Es gigante, o sea, mucho podemos hacer nosotros, pero no lo vamos a detener. Número 2, el núcleo gira conforme el giro de la Tierra está girando constantemente, y ese giro de la Tierra le transfiere parte de la energía, el núcleo está girando también. No podemos perforar tan profundo. Esa es otra cuestión. Los seres humanos han intentado perforar, los soviéticos fueron los que más lejos llegaron, aproximadamente 12 kilómetros, en Siberia, donde una, es bien frío, dos, la Tierra es bastante antigua, entonces se ha tenido tiempo para enfriarse, y a más o menos 12 kilómetros de profundidad estaba tan caliente que que las brocas terminaban derritiéndose y perdiéndose todo el potencial que teníamos para seguir escarbando. Entonces, Henry, no se puede. Ajá. Ahorita, es que ahorita que estaba viendo el anuncio, porque puse el tráiler, me acuerdo de que, o sea, el asunto de que gastan como 3,000 trillones, no sé cuánto, en hacer esa como lombriz de un metal que no existe, ¿no? Para perforar el manto y el planeta, básicamente. Pero cuando llegan al punto donde llegan como a un mar de lava y es Ajá. como una cueva, y ahí es donde, spoiler alert, se muere el capitán, ¿va? Pero Exactamente. yo recuerdo cuando vi esa parte, yo me quedé así como que, ¿qué carajos es esto? Viaje al centro de la Tierra, pero versión chafa. Yo así de, Julio Verne debe estar revolcándose en su Cabal, tumba. exactamente. Pero Exactamente. qué cosa, y el asunto es que caen literalmente, o sea, caen a la lava y están como en una islita que es como no sé, es como de un cristal, la verdad, no recuerdo el nombre específico, y caminan, o sea, la lava no es agua hirviendo, ¿va?
Sí. Es No, así como, sí, y ese es un error que cometen ellos, por ejemplo. Vamos a suponer que se forma, se hacen esas formaciones extrañas de cuarzo, que es como un cuarzo que hay ahí. Vamos a cuarzo, suponer, exacto. vamos a suponer, va, que sí está bien, se formó y está ese como capullo. Ahora, ¿cuál es el error? Va, ellos salen salen de su máquina que inventaron. Ahora, por simple ley de termodinámica, si afuera hay, por ejemplo, 3000 grados centígrados, parte de esa temperatura se transfiere eventualmente hacia adentro de eso. Entonces, si afuera hay 3000, pero por muy aislante que sea ese objeto, adentro van a haber 2000 y algo grados centígrados. O sea, es imposible que ellos y no se conoce objeto y menos trajes espaciales o trajes, no sé, que puedan soportar esa temperatura. Los vulcanólogos que van a tomar muestras cargan unos semerendos trajes y es que ellos no se meten a la lava, se acercan y esos trajes, o sea, pueden acercarse a ciertos metros de donde está la actividad y a duras penas lo soportan. Y ellos con su trajecito entran así tranquilitos y como que Juan por su casa entran Total. tranquilos y bla, 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 y no pasó nada. Es que no se imagina, es como que metan ustedes, agarren una lata o no sé, o agarren un objeto, un traste y métanlo en el fuego, eventualmente la temperatura pasa la segunda ley de termodinámica, ¿va? Las temperaturas eventualmente tienden a igualarse. Tienes un objeto A y un objeto B y están a diferente temperatura y los juntas, eventualmente esa temperatura tiende a igualarse. Es la segunda ley de termodinámica. Va a terminar dando. No, la primera ley de termodinámica, perdón, la segunda la entropía. La primera ley de termodinámica. Tiene dos Eso es, objetos y terminan eso es como, por igualándose la ejemplo, temperatura. cuando acercas, qué sé yo, que estés con un cigarro y lo acercas al papel sin tocarlo. Eventualmente el papel se incendia. Sí, y por ejemplo, es que eso se puede ver. Tú agarras todo eso se estuvo estudiando hace siglos, ¿va? Tú agarras un metal, por ejemplo, lo tienes en el fuego, lo sacas del fuego, lo dejas en otro lado, fuera del fuego, empieza a perder lentamente la temperatura. Llega el momento en que ese metal iguala la temperatura a la del ambiente prácticamente. ¿Por qué? Porque las temperaturas tienden a equilibrarse. O en una habitación, tienes una habitación, por ejemplo, y afuera está caliente y abres la habitación, entonces entra el chiflón, como decimos aquí, de aire frío, entonces esa temperatura tiende a igualarse tarde o temprano. Y eso es lo que sucede. Y lo mismo pasa en ese capullo de cuarzo que hay. Tarde o temprano la temperatura se iba a igualar. Entonces ellos no podían andar cómodamente caminando ahí. Es imposible. Entonces eso es un gran, graso error que Ah, cometen ellos. esta escena Ujú, también es de la peli, de la misma, del núcleo. Y el ujú. asunto es, yo así como que, yo recuerdo cuando vi esta parte, fue así como, después dije lo de Julio Verne, en este momento dije, Alfred Hitchcock debe estar revolcándose en su tumba. Porque supuestamente acá las aves utilizan, ay, Su no recuerdo, orientación. la orientación. Entonces acá dicen que por el asunto de que se detuvo el núcleo, las aves ya no se pueden orientar y por eso están atacando, creo que es Londres. Entonces Sí. yo me quedé así, yo en ese fue en este momento cuando estaba viendo la peli de, yo creo que esta va a ser una porquería. Sí, sí, es de que no hace varios años, varias décadas, se descubrió que muchas aves se orientan. Se descubrieron pequeñas cantidades se podría decir de hierro que tienen en una parte que les ayuda a orientarse como que fuera una brújula. Y entonces la trama es de que se detuvo el núcleo, se desaparece la magnetosfera, entonces no hay polo norte, no hay polo sur, las aves no se pueden orientar y se vuelven locas y todo. Ahora, ¿cómo se cae esta película? Es que en la Tierra se sabe que hay cambios de polaridad, se invierten los polos. Han habido épocas donde el polo sur está en el norte y el norte en el sur. Pero esa inversión de polaridad, de los cambios de polo, no se da de la noche a la mañana, sino hay una transición de un largo, largo tiempo en donde
en lo que es la magnetosfera pierde bastante potencia, bastante capacidad de protegernos, y en ese cambio, tiempo que se da la transición, entonces, ¿qué hubiera pasado con las aves en ese tiempo, por ejemplo? Porque cada más o menos 700.000 años aproximadamente, un aproximado, se da esos cambios de inversiones de polo. Y hay un periodo de transición de varios años en donde no tenemos o se amenora la cantidad de lo que es la magnetosfera, baja su emisión, y no tenemos polos, si se podría decir. Entonces, ¿cómo haría? Las aves se hubieran extinguido entonces. Es que ahí se cae por sí solo ese argumento. Ese argumento de esa escena, de esa película. Otra cuestión que tenemos en la película es, por ejemplo, lo que es la presión. Miren, si nosotros nos metemos a 3 metros de profundidad, por ejemplo, tenemos 3 metros de agua encima de nosotros. Empezamos a sentir nuestros oídos que zumban y todo. ¿Por qué? Porque el agua nos está haciendo presión en nuestros tímpanos. O es más fácil, acuéstense y pónganse una cubeta de agua en el pecho. Esa cubeta de agua les presiona en el pecho. Lo mismo sucede. Ahora, imagínense tener 4.000, 3.000 kilómetros de roca y todo encima. Es una presión, pero bárbara. Se estima que en el núcleo es 3.6 millones de veces más presión que lo que hay en la superficie. O sea, 3.6 millones de atmósferas terrestres hay en el núcleo. O sea, no solo tenemos la temperatura, tenemos la presión. O sea, pero como ellos para salvar el argumento se inventan ese material que no existe, ¿verdad? Que es un nombre así bien, incluso hasta exótico, unobtáneo, exacto. Ajá. Que es un material que a medida que más presión recibe, más fuerte se vuelve. O sea, no hay material que se conozca que tenga esas características. No hay material que tenga esas características. Y entonces, pero igual, para salvar la trama, tienen que inventar ese material. ¿Va? Es algo a hoc, ¿va? Es algo, ajá, que se lo sacan de la manga. Entonces sí me pareció bien curioso a mí, pero al final, bueno, seguimos en la trama y seguimos viendo la película y vamos a ver qué errores más encontramos en la película. Explotar bombas nucleares para poner en marcha el núcleo. Es que tal vez si vamos a suponer que el núcleo fuera pequeño, pues tal vez habría una posibilidad si distribuyéramos estratégicamente, pero es que el núcleo es inmenso. El núcleo es inmenso. Y si el núcleo gira, es por algo que se conoce por la conservación de la energía. Ley de conservación de la energía. Miren, cuando tenemos una nube molecular, por ejemplo, está girando, imagínense a los patinadores cuando están dando vueltas. A medida que los patinadores se encogen y se encogen, giran más rápido y más rápido. La Tierra, imagínense la Tierra cuando se fue formando y formando y formando y agregando ese material, ese material que estaba girando alrededor del sistema solar se fue condensando en el planeta Tierra, ¿va? Y obviamente ese planeta quedó girando. Incluso se sabe que la Tierra giraba mucho más antes de lo que giraba ahora. Se estima por estudios que se han hecho que, por ejemplo, un día duraba aproximadamente 6 horas antes. Eso es lo que duraba un día aproximadamente. Era muy rápido giraba, pero tanto por las mareas, por el efecto de la luna, y eso ha ido frenando la rotación de la Tierra, y ahora tenemos un día aproximadamente de 24 horas, que no es exacto, pero casi 24 horas. Y ese giro de la Tierra hace que el núcleo gire también. Entonces, obviamente la trama de que usando pulsos de una arma que se inventó para causar terremotos a los enemigos, que toda esa trama, es imposible detener el núcleo. Entonces, y es imposible detenerlo, pero peor es todavía, es más imposible ponerlo en marcha otra vez y con armas nucleares. A mí y es que me recuerdo porque en la peli dicen, no, es que vamos a... Es que ese vehículo que está hecho de unobtanio, es el asunto de que en cada uno de sus segmentos hay una bomba. Entonces ellos dicen, los vamos a separar, o sea, vamos a ir soltando bombas y después van a ir explotando
y las vibraciones, o sea, las vibraciones Ujú. van a hacer que la otra explote y así, pum, 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 y eso va a volver a moverse. Yo te digo, yo así de, yo no, yo sé muy poco de ciencia, pero yo así de, eso suena bastante absurdo. Sí, exactamente. Es que es completamente absurdo, como volvemos, el núcleo gira por lo mismo que la Tierra nació girando y parte de ese giro, o sea, de ese movimiento que es un diferencial, porque el núcleo gira a diferente velocidad de lo que gira la Tierra, ¿va? Y esa variación de giro, porque el núcleo está dividido en dos capas. Tenemos el núcleo interno que es sólido, completamente sólido, y tenemos el núcleo externo que es líquido. Entonces, por algo que se conoce como lo que es la dínamo, la hipótesis de la dínamo, como un dínamo, así como los motores eléctricos funcionan con dínamo, ¿va? Está girando imanes que tienen cobre y giran y eso crea una corriente, ¿va? Lo mismo sucede en la hipótesis del dínamo, la que se aplica al planeta Tierra. Está girando el núcleo, que el interno, que es el sólido, gira a una velocidad distinta de lo que gira el núcleo interno, que es líquido, ¿va? Y esa diferenciación, como es metal, porque es por simple lógica, ustedes tiran una piedra al agua, la piedra se hunde, y los objetos más pesados tendieron a hundirse también en el planeta cuando se formó. Ahora, buena parte de los materiales pesados que hay en la superficie de la Tierra son porque los han sacado los volcanes o lo que es los impactos de asteroides los han traído a la Tierra o cometas, lo que sea. Pues están esas famosas vetas de oro que hay, que son impactos que han habido, o cerca de los volcanes que terminan sacando sus materiales, pero la mayor parte del oro, del uranio, torio, de níquel, hierro, todo eso está en el núcleo de la Tierra. Y esa diferenciación, ese giro hace que se crean corrientes y se crea una convección de corrientes y que es de electromagnética, ¿va? Y termina creando lo que es al final, lo que es la magnetosfera que nos protege del sol. Ahora, la misma, ahí caemos a la trama de la película, otro error. Si se dan cuenta, por ejemplo, los astronautas, las personas están en el puente, en el famoso puente de Estados Unidos, va y se derrumba el puente porque se perdió la protección de la magnetosfera y El empieza a Golden destruir Gate. el Golden Gate, exactamente. Y la gente sufre quemaduras y laceraciones y todo eso. Pero si nos damos cuenta, si fuera eso, por ejemplo, los astronautas fueron a la Luna, fueron en el Eagle, anduvieron lo que es orbitando ahí. La Luna prácticamente no hay magnetosfera. O sea, la Tierra tiene su magnetosfera, pero no llega a la Luna. Entonces, imagínense qué le hubiera pasado a las naves ahí. ¿Qué le hubiera pasado a los astronautas? Se hubieran achicharrado. No sucedió eso. Y ahí no hay magnetosfera. O los rovers, pongámoslo. Marte tiene menos de un 1% del poder que tiene la magnetosfera de la Tierra. Y entonces, ¿qué le pasaría a los rovers? Al Perseverance o a los otros rovers que han habido. Los hubieran achicharrado entonces por la cantidad de radiación del Sol. Y no sucede eso. Y en la trama de la película sí sucede eso. Que los cambios son elementales. Adicionalmente, a nosotros nos protege la atmósfera. O sea, no solo tenemos nuestra magnetosfera, sino tenemos la atmósfera que nos protege también. Y gracias a que tenemos una magnetosfera, tenemos una atmósfera. ¿Por qué? Porque cuando el viento solar impacta la atmósfera, si no hubiera magnetosfera, aceleraría las partículas de oxígeno, de nitrógeno, todo lo que hay en la atmósfera. Y se escaparía parte de la atmósfera lentamente. Y eso es lo que le sucedió a Marte. Por eso Marte solo tiene un 1% aproximadamente de la atmósfera de la Tierra. Porque lentamente, cuando perdió su magnetosfera, el Sol fue erosionando su atmósfera y la fue perdiendo. Entonces, pero las partículas del viento solar y muchas partículas no pueden traspasar a la atmósfera, la magnetosfera, y todavía tenemos la atmósfera como una protección nosotros todavía, que nos protege bastante. Ajá. ¿Y qué tal de De la radiación? de la escena que Uh-huh. tenemos ahorita, Henry? Donde Roma es destruida por rayos. Es de la misma peli del Exacto. núcleo. Ajá. Esto me acuerda, no sé si a ustedes les han llegado unos videos de cadenas que llegaban antes de WhatsApp,
de que apagaran sus aparatos y porque iba a entrar una tormenta geomagnética y iba a chicharrar los aparatos y todo eso. No sé si se acuerdan, esas A mí cadenas sí que mandaban antes. Bueno, un par me cayeron a mí. bueno, algo así sucede. Mira, volvemos otra vez. La trama. A mí me La encanta película cómo explota el Coliseo. Sí, exactamente. Es que, mira, lástima que no da tiempo para tocar. Se parece a una escena de la película El Día de Independencia. En Ajá. vez de que los rayos, o sea, sí sabemos que los rayos son muy potentes, o sea, pueden causar bastantes daños, pero hacer estallar un coliseo, hacer estallar un edificio, eso es imposible que pase acá en la Tierra. Es Pero que, mira, o sea, de una vez que vos... salvo que los edificios sean de material inflamable, pues podrían estallar, pero de piedra, ¿no? A mí lo que me encanta es que el primero que se da cuenta es el gato. Mira, mira. Sí. Ah, es que, O sea, eso exacto. Es que voy a adelantar aquí un poquito. Es que me da risa. O sea, es así como que, ¿qué onda? O sea, ¿por qué explota el Coliseo? O sea, se sobrecargó, no pagaron el recibo. O sea, yo me digo da. que tenían armas escondidas ahí. Los italianos se están preparando para la Tercera Guerra Mundial. Y es que me da bastante risa porque, o sea, se sobrecarga un montón de luz. O sea, ¿qué causa la explosión? O sea, ¿cuál es el combustible para que las cosas exploten? Y esta toma me encanta. Mira, desde el cielo, ¡pum! Así como que, jódete Sí, Roma, pero especialmente tú, ajá. edificio ignoto. Es que no tiene explicación de ver cómo, o sea, no le encuentro palabras yo, salvo que fuera material inflamable. Por ejemplo, vemos la escena, ¿va? De que, o sea, nos hemos dado cuenta cuando un rayo cae, por ejemplo, en un árbol, y Ujú. muchos árboles sí estallan, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando cae el rayo, entra, calienta el agua a tanta temperatura que se vaporiza y esa agua termina expandiéndose y reventando, por ejemplo, un árbol. Y eso es Ujú. lo que tiende a pasar. Pero la roca sí podría causarle una vez, pero no reventar el coliseo. Es que es algo inverosímil. Vamos a ver si encontramos otro error. Eh, el navegador magnético. Ellos saben de que van hacia el núcleo y se pueden perder. Entonces llevan un navegador magnético que los dirige directamente al núcleo. Ahora, nosotros, tal vez el guionista se puso a imaginar que el núcleo es como un foco y está dando esa luz y nos vamos a dirigir a la luz como que fuéramos polillas en la noche. Pero Ajá. el núcleo y lo que es las corrientes magnéticas y eléctricas que surgen ahí no son exactamente como una luz, porque esas corrientes son caóticas, o sea, bailan por todos lados, van y vienen y todo, entonces no habría forma directamente, o sea, una forma para poderse dirigir hacia él, como que teniendo un navegador, porque nos podría llevar para un lado y ese lado terminaría sacándonos del núcleo al final de todo, o terminaría llevándonos para otro lado y esas corrientes se fusionan con otras y esas saltan hacia otras. Imagínense como una bobina de Tesla, más o menos. No sé si podrías poner una imagen de lo que es una bobina de Tesla. Claro, claro, claro. Ajá, Espérame. entonces para que la gente se imagine lo caótico que sería, digamos que si pudiéramos ver eso, nosotros lo caótico que sería poderse dirigir, que Dame un vamos a ver segundito, si puede gente. ser. Ujú. Sí, sí, en eso estoy. Solo que quiero que sea una imagen grande para que se perciba bastante bien la Exactamente. idea. Vaya, Y perdón. en lo que pones eso, voy a hacer, como ya estamos sobre el tiempo, un bonus track sobre una película. Ahí está. Imagínense el núcleo es así de caótico, las corrientes que salen magnéticas del núcleo. Entonces, ahí, si se dan cuenta, por ejemplo, lo que son las corrientes, algunas se ramifican, otras se unen, saltan de unas a otras. Entonces, no habría una forma exacta. Y como es tan inmenso el planeta y el núcleo, pues no había forma racional de poderse dirigir directamente hacia él, no que es algo completamente caótico. Y
creo que entonces ya cumplimos el tiempo. Me parece. Y teníamos mucho más, porque por ejemplo, de repente si les gusta a las personas que nos están viendo y escuchando, pues teníamos varias más. Teníamos, por ejemplo, la película de Lucy, la de donde Lucy, sale Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Ajá. Tenía Star Wars, que tiene bastantes errores. Indiana Jones, Indiana King Jones. Kong, Godzilla. Hay un montón de películas. Hay para un montón, hay para un montón. Exacto. Por aquí nos dice, esa peli me hizo reír bastante, es absurda. Luis Márquez dice, yo no he visto esa y por lo que dicen no la voy a ver. Rebeca dice, para Kevin todos se revuelven en sus tumbas. Definitivamente, o sea, si estamos hablando de esta peli, sí, o sea, Hitchcock, Verne, y esos solo los que hacían ficción, o sea, ya los que se dedicaban a la ciencia como tal, esos pobres desde el momento que estaban empezando a escribir el guión. Pero sí, definitivamente, Henry, la verdad es que yo creo que este material, este tema se da para bastante más. Y creo que sí. O sea, yo presto y dispuesto para hablar de cine, de mal cine y de mal cine científico. Esperamos. Incluso, Ajá, dale. incluso para las personas, y dependiendo qué tanto les guste, podríamos hacer también una banqueta de el buen cine científico. Me Tenemos en la parece. mente varias películas que tienen, sí, no vamos a encontrar ni una película que sea el 100% científica, pero hay películas mucho mejores. Les puedo mencionar 3 películas si les gustan. Una es La Llegada, eh, la otra es El Marciano, con Matt Damon, y muy buena Interestelar también. Son películas que tienen bastante contenido científico. Algunos errores sí los tienen, pero al final, si no, no se puede desarrollar la película. Pero sí podríamos tocar las partes que son completamente ciertas y lo que es aplicable a la realidad. Me Y, parece. por ejemplo, les voy a dar un bonus track, por ejemplo, en la película Interestelar, cuando el doctor Mann, que es Matt Damon, se escapa y se va y quiere huir del planeta e intenta engancharse a la nave, no tiene los protocolos y todo, y se revienta la nave. O sea, incluso tal vez las personas no se dan cuenta, pero esa parte tiene bastante, la parte esa, la de donde él se adapta a la nave después no, pero esa parte tiene algo que muchos no se dan cuenta, que no tiene sonido. Y Exacto. muchos dirán, ¿y qué tiene que ver eso? Es No hay mucho. sonido, En el no hay sonido en el espacio no espacio. hay sonido. Ujú. Si fueran así de escandaloso, le hubieran puesto boom, la explosión y todo, así como Star Wars. Ajá. Ya toqué otro error que no quería, pero al final, pero Ahí así va. es, exactamente, pero esa parte, y son cositas a veces que tan Ujú. imperceptibles para uno, pero o sea, que tienen mucha lógica. En el espacio no hay sonido, solo donde hay un medio para que se transmita el sonido, se puede haberlo, pero en el espacio no. Y por eso muchos científicos se devanaban a principios del siglo pasado, cómo la luz se podía transmitir en el espacio si el espacio estaba casi completamente vacío. E inventaron algo que se llamaba, un término que se llamaba el éter, que era una sustancia que estaba en el Ajá. espacio y que esa era la que transmitía la luz, y al final el éter nunca existió, y eso lo podemos explicar en alguna otra ocasión de lo que es las características y qué es la luz. Pero, o sea, solo para que vean un pequeño toque de lo magistral de esa escena, no tiene Ajá. sonido, y es que eso es lo correcto. Exactamente. Antes de despedir, otra película que también hace, que tiene algunos errores, como dijiste, Henry, en cuanto a la ciencia, pero utiliza muy bien eso de que en el espacio no hay sonido, es Gravedad, con Sandra Bullock. Ah, sí. En esa Ujú. película, cuando ella está en el espacio, no se escucha nada más que su respiración, o sea, todo es desde su perspectiva. Y cuando se escuchan sonidos, es por ejemplo cuando ella se intenta agarrar a la estación espacial, pero son los sonidos que se transmitirían a través de sus movimientos. Entonces, creo que esa Exactamente. también utiliza bastante bien lo del sonido. Yo super mega
dispuesto a una segunda parte, tal vez de películas realidad contra ficción, realidad contra Hollywood, parte 2 de los errores, porque hay un montón. Sí, sí. Creo que hoy fue porque empezamos por la puerta grande, o sea, el núcleo y Armagedón y el día después de mañana, que son pelis que, como dijiste así, cada ratito, eh, entonces tenemos muchísimas más. Yo creo que podríamos, y ya cuando tengamos a Vane y también que pueda Eder venir, creo que aquí podemos estar discutiendo un par de horas. Pero, Henry, nuevamente, yo creo que magistral la forma en la que explicas conceptos que les voy a confesar algo que hoy yo le decía a Henry, mira, le digo yo, no va a estar Eder, no va a estar Vane, le digo, mira, yo démosle, pero yo en el aspecto técnico y científico, yo ahí te quedo a deber, le digo. Pero yo creo que fantástico, Henry, como siempre. Vaya, muchas gracias. Igual Kevin, magnífico. Gracias a todas las personas que nos escucharon y nos estuvieron viendo por las diferentes plataformas de la banqueta virtual. Y si cometimos algunos errores, a veces es de la emoción. Un error que cometí y fe de ratas es por ejemplo, lo que es el uso indiscriminado de asteroide, meteorito y meteoro, que son diferentes eh, Objetos. cosas, objetos. Entonces, perdón ahí por el error. Un día de estos vamos a tocar ese tema de que son, de que están compuestos y por qué se les llaman de una forma. Por qué un bólido, cuándo es un bólido, cuándo es un asteroide, cuándo es un meteorito, cuándo es un cometa. Sería muy bueno para tocarlo en otra ocasión. Entonces, Eso me gracias a todas las agrada. personas que nos estuvieron escuchando. Vane, espero que sigas mejor. Igual un saludo a Eder. Espero que pronto lo tengamos acá. Igual también yo, igual también un saludito ahí a Vane y a Eder de que pronto esté por acá porque se pone súper interesante. La verdad que muchísimas gracias, Henry, muchísimas gracias también a todos los que comentaron. No olviden darle like y suscribirse al canal de la banqueta virtual en YouTube. Si nos quieren apoyar, nos quieren dar un apoyo extra, también estamos en Patreon. Si quieren ver ustedes sus nombres al final de los créditos, así y nuestro agradecimiento eterno, pueden revisar ahí las formas de apoyar al canal. Y también no olviden que vamos a estar toda la semana platicando temas interesantes. La próxima semana tenemos un par de entrevistas bien picantes, bien interesantes a nivel Guatemala. Y como siempre tendremos los miércoles de historias de banqueta y los jueves de ciencia. Así que esto ha sido un capítulo más de la banqueta virtual y nos vemos hasta la próxima.